Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de Química General 1. Mi nombre es Oscar Hernán Giraldo Osorio, yo soy profesor del Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Vamos hoy a avanzar más en nuestra discusión sobre la naturaleza de la materia y específicamente sobre el enlace químico, que es el pilar para la química, y vamos entonces con una nueva teoría del enlace químico que se llama teoría del enlace de valencia, con la abreviación que aparece allí, la que vamos a usar, TEV. Esta teoría fue formulada, o la figura principal allí, ahí pues obviamente mucha gente contribuyó, pues una de las personas que más contribuyó fue Linus Pauling. Él ganó el Premio Nobel de Química por sus trabajos y posteriormente también ganó el Premio Nobel en la Paz. O sea que es otra de las personas que ha ganado 2 premios Nobel. Él escribió, toda esta teoría la tiene condensada en un libro que se llama La naturaleza del enlace químico. Este libro es supremamente importante para la química porque podríamos decir que dividió la historia de la química en 2, porque él sentó las bases teóricas para poder entender la química a mucha más profundidad, no solamente quedarnos en la teoría de Lewis, aunque fue el pilar inicial para avanzar allí, pero él logró profundizar mucho y logró plantear una teoría muy coherente y que ya tenía un carácter mucho más predictivo, mucho más profundo que la teoría de Lewis. Básicamente lo que hace aquí es precisamente usar la mecánica cuántica, emplearla para entender el enlace químico. Vamos a pasar entonces al tablero para explicar los puntos más relevantes de la teoría del enlace de valencia que nos formuló Linus Pauling como en primera instancia. Bueno, entonces vamos a hacer aquí una cosa muy sencilla. Teoría del enlace de valencia. Podríamos resumirla de la siguiente manera. Esto es igual, ¿sí?, a la teoría de Lewis, o Lewis, como quieran decirlo, pero a eso le vamos a adicionar mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, miren qué pasa aquí. Ocurre que Lewis nos decía, bueno, un enlace químico se forma cuando 2 átomos se combinan, ¿sí?, compartiendo un par de electrones para formar un enlace químico covalente, ¿sí? Al compartir ese par, donde la fuerza motora precisamente es completar esa última capa, que cada uno quede con su última capa completa, su último nivel, lo cual le va a brindar estabilidad. O sea que al final la energía del sistema va a disminuir. Aquí se mantiene lo mismo, pero miren que aquí Lewis nos coloca simplemente los electrones de esta forma. Lo que decimos cuando decimos que esto es Lewis más, digamos de una manera muy simplificada, más mecánica cuántica, es tomar esos electrones y decir, bueno, esos electrones ¿dónde están? ¿Cierto? Aquí van a estar en una región específica del espacio donde hay una probabilidad finita de encontrar ese electrón, es decir, esto va a ser en un orbital, ¿sí? Y por el otro lado, ese otro electrón va a estar en otro orbital, en B, y ellos se van a combinar, van a compartir ese par electrónico, que más que un par, podemos decir que es una densidad electrónica, ¿sí? Y básicamente, de forma matemática, lo que se hace es una integral, y entre más, digamos, más interpenetración de estos orbitales se tenga, más fuerte va a ser el enlace químico.
y eso ya se puede con esta teoría calcular. Ahora, nosotros no vamos a hacer cálculos obviamente aquí, lo vamos a ver desde un punto de vista cualitativo. Obviamente para que esto se dé, pues las electronegatividades, las diferencias de electronegatividad entre A y B, pues no deben ser muy grandes. Acuérdense que dijimos que aproximadamente tendría que ser menor a 1.7, aunque eso no siempre aplica, pero hay unas excepciones, pero digamos que está alrededor. Eso implica que la diferencia de energía de estos electrones que están en estos orbitales no puede ser muy grande, porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que uno salta al otro y lo que vamos a tener es una sesión de carga completa y vamos a obtener al final un enlace iónico. Entonces básicamente en esto podemos resumirlo, pero adicionalmente, si ustedes ven acá, como estos electrones van a estar en unos orbitales, y dijimos que esto tiene un comportamiento, esto es una función de onda realmente, entonces tenemos aquí la función de onda de A, ¿sí? La función de onda del electrón A y la función de onda, ¿sí?, de este electrón B. Entonces, como esto tiene características de onda, adicionalmente a la energía, la simetría de los orbitales que se combinan debe ser la adecuada, ¿ya? Si no tienen la simetría adecuada, entonces tampoco llegaríamos a una situación de enlace, porque no se podría dar esto. Lo voy a explicar aquí mostrando cuáles son las posibilidades. Podemos tener, entonces, que se pueden combinar un orbital S con otro orbital S, ¿sí? Y aquí voy a tener una combinación de estos dos, aquí estarían los núcleos, y me genera un refuerzo en la densidad electrónica. Recuerde que esto, como estamos hablando que tiene un carácter ondulatorio, hay una propiedad en las ondas que se llama interferencia, y podemos tener interferencia constructiva o interferencia destructiva. Interferencia constructiva es cuando dos ondas se combinan en fase, es decir, estas dos se combinan, miren que si se van a combinar, el pico de esta coincide con el pico de esta y el valle de esta coincide con el valle de esta. O sea que al final lo que vamos a tener es la suma de las dos, vamos a tener una onda que está amplificada. Entonces, se tiene que combinar con la geometría adecuada porque necesitamos que esa onda se amplifique acá. En últimas, la probabilidad de encontrar los electrones allí se tiene que aumentar, es decir, al final la densidad electrónica, si lo queremos llamar así, para que, como estos núcleos son positivos, exista mayor carga negativa entre ellas y comiencen a primar las atracciones sobre las repulsiones, y eso va a hacer que la energía de nuestro sistema disminuya y se nos forme nuestro enlace químico, tal como habíamos dicho en una clase anterior, habíamos dibujado lo que correspondía a un potencial de Morse, ¿cierto? Que era donde teníamos estos átomos, hablamos de átomos de hidrógeno inicialmente alejados, que comenzamos a acercar, la energía del sistema disminuía hasta un punto donde volvía a aumentar. Y este mínimo de energía, ¿sí?, ese mínimo de energía aquí, que iba a ser negativo porque pues el sistema está liberando energía, es lo que vamos a considerar como la energía del enlace, y esta separación aquí la vamos a considerar como la distancia de enlace. Esto, usando esta teoría, pues se puede calcular, ¿cierto?, para la molécula de hidrógeno, pues para otras moléculas un poco más complejas. Ahora, en términos modernos, ¿sí?, no se emplea tanto esta teoría, sino otra teoría que no vamos a discutir en este curso porque está un poquito por fuera del alcance, pero es la teoría de orbital molecular, ¿cierto?, que es una teoría mucho más completa. Entonces nos vamos a quedar en esta porque la teoría de orbital molecular es más compleja de entender, los resultados son más complejos. Estas, digamos, que nos da unos resultados cualitativos mucho más fáciles de entender y más que de entender, de aplicar. Bien, entonces ahí tendríamos una interacción entre dos orbitales C que nos formaría
un enlace, este se va a llamar un enlace tipo sigma, que corresponde a una interacción frontal de orbitales. Ahora, puedo tener también, por ejemplo, un orbital P con un orbital S, ¿sí? Esto también sería un enlace sigma, ¿sí? Recuerden que lo pintamos así, este colorcito significa, o está representando que esto es, tiene un signo contrario a la función. Es como cuando tenemos una función trigonométrica de esta seno, coseno, entonces decimos que aquí es positiva y aquí es negativa. No estamos hablando de carga, sino del signo de la función. Esto es lo que representa esto. Lo blanco de este color va a representar que es positivo y esto es negativo. Entonces se debe combinar positivo con positivo para que exista una interferencia constructiva. Es decir, necesitamos aumentar la densidad electrónica entre los núcleos para que exista una situación de enlace. Porque si no lo hacemos, si lo hacemos al contrario, ¿sí? Ahí es donde hablo de la simetría adecuada. Si hacemos esto, tengo una interferencia destructiva. Es como combinar ondas, ¿cierto?, fuera de fase. Es decir, el pico de este coincide con el valle de este y el valle de este con el pico de este. Si tienen la misma amplitud, ¿sí?, lo que vamos a obtener al final es cero. No vamos a obtener ninguna onda. Entonces, no vamos a obtener amplificación de la densidad electrónica entre esos núcleos. Entonces, este es otro tipo de enlace. Obviamente también puedo tener enlace entre orbitales P, de esta forma, ¿sí? Miren que aquí tiene la misma simetría y voy a tener entonces una amplificación de la densidad electrónica allí. O este también es un enlace tipo sigma, este también es sigma, pero hay otro, esto también se puede con orbitales que vamos a ver más adelante que llaman orbitales híbridos. Entonces esto se puede combinar un orbital de estos con un orbital S o con un orbital P. Puedo tener también este tipo de interacción. Lo dibujo mejor acá. Tengo orbitales P, pero estos son, por ejemplo, estos que me forman orbitales enlace sigma son, por lo general llamamos el primer orbital el PX en la dirección X, y hay un solapamiento o una interacción frontal entre los orbitales. Lo podemos hacer de otra forma y es una interacción lateral, ¿sí? Entonces, cuando ya no tenemos el eje X, sino, por ejemplo, el eje Y, entonces tenemos un PY con otro PY. Entonces, miren lo que pasa. Aquí tengo interferencia constructiva, miren que están en fase, y aquí tengo interferencia constructiva, o sea que hay una amplificación de densidad electrónica entre esos núcleos, y eso va a hacer que la energía del sistema baje, por lo tanto va a tener una situación de enlace. A este tipo de enlace se le llama un enlace pi, ¿sí? Enlace tipo pi, ¿cierto? Entonces son los dos tipos de enlaces más característicos que encontramos en las moléculas más comunes, ¿sí? Porque por lo general dijimos que observamos enlaces sencillos, enlaces dobles, enlaces triples. Ahora, hay enlaces mayores a esos, enlaces cuádruples, quíntuples o inclusive sextuples. Sí, eso se puede dar, pero necesitamos átomos muy grandes con muchos electrones, y eso precisamente se da en átomos de metales de transición en particular. Entonces, eso sí se puede llegar a observar allí, pero en nuestra discusión no vamos a ir a esos casos porque son casos mucho más avanzados y mucho más complejos de entender. Entonces, ya tenemos aquí nuestras interacciones de enlace. Ahorita sí vamos a pasar a explicar el enlace en algunas moléculas, ¿cierto?, sencillas. Entonces, pues, la más simple de todas ya la vimos. El hidrógeno sería simplemente decir que aquí tenemos un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, y comparten
su par electrónico, ¿ya? Entonces estaría como la molécula de hidrógeno. Ahorita, la molécula de fluoruro de hidrógeno ácido fluorhídrico, entonces tendríamos por este lado el flúor. Entonces recordemos que aquí tiene un enlace. Lo que podemos hacer primero es, para podernos orientar, es escribir las estructuras de Lewis y después hacer la correspondiente versión de teoría de enlace de valencia. Entonces aquí tenemos un electrón, el que se requiere. Recuerden que el flúor pues tiene 7 electrones de valencia, le falta 1, entonces tiene que compartir ese electrón, o lo podemos dibujar así como queramos, con el hidrógeno. Esto no quiere decir que esto esté localizado acá, no. Recuerden, es como una representación. Todo se distribuye, ¿cierto? Como una probabilidad, ¿cierto? En todo esto, donde se va a concentrar más en estas áreas. De hecho, les decía que esta es una teoría inicial. Si vamos a teoría de orbital molecular, pues esta teoría sí nos saca es cómo realmente queda después esto cuando se combina y cómo serían esas densidades de probabilidad de lo que se obtiene, ¿cierto? Por ahora nos quedamos en esto que es más cualitativo. Ahora, pasemos a un enlace en la molécula de cloruro de berilio. Entonces fijémonos en lo siguiente. Recordemos aquí nuestra estructura de Lewis, ¿sí? De hecho ya sabemos que es una molécula lineal porque tenemos dos densidades allí, ¿sí? Entonces, si miramos la configuración electrónica del berilio, vamos a observar que en su capa de valencia, que es la capa más externa, es 2s, 2p, y el berilio tiene 2 electrones, ¿sí?, de valencia. Entonces, fíjense que para formar cada enlace, él necesita tener un electrón por cada enlace, ¿cierto?, que es lo que representamos acá, pero necesita que ese electrón esté ubicado en un orbital, ¿sí?, en una región espacial. Si hacemos eso, entonces fíjense que lo que tenemos aquí es claramente 2 electrones, es lo que necesitamos, pero necesitamos que los 2 estén ubicados cada uno en un orbital. Mire que en este caso tenemos los 2 electrones apareados. Podríamos hacer aquí, por decir algo, un pequeño truco. Esta teoría tiene, digámoslo así, no es una teoría completa, les digo, es mucho mejor la teoría orbital molecular, entonces hay cosas que son un poquito forzadas en la teoría. Podríamos pensar que se estimula este átomo, se le imprime energía y se logra excitar este electrón a un nivel superior. Esto es permitido. ¿Qué pasa? No es el estado de mínima energía. Recuerden que lo que no es permitido es tener 2 electrones con el mismo spin, así o así. Esto no se puede dar, ¿cierto? Por el principio de exclusión de Pauling. Entonces, eso es posible. Entonces, si lográramos imprimir energía para que ese electrón ganara esa energía y saltara a este orbital, entonces aquí ya vamos a tener 2 electrones cada uno en un orbital. Es lo que necesitamos para formar este enlace. Pero acá hay un pequeño problema, y es que si vemos esta teoría, o la teoría inicialmente se hace para explicar los hechos experimentales. Entonces, el hecho experimental, ¿cuál es? Que la molécula de berilio en estado gaseoso, ¿sí?, es una molécula lineal que tiene ángulos de 180 grados, pero adicionalmente estos enlaces son iguales, tienen la misma longitud, son exactamente iguales. Entonces miren que si usamos por acá un orbital P y un orbital S, estos 2 enlaces quedarían diferentes, porque a pesar de que el cloro estaría usando orbitales P, allí no habría problema. Por un lado el berilio estaría usando S y por otro lado un P, entonces nos quedaría disparejo. Entonces, ¿cómo se soluciona esto?
Entonces, Lewis encontró, ¿sí?, una solución a esto y dijo, no, miren, lo que pasa es que podemos combinar estos dos orbitales, ¿sí?, mezclarlos y obtener dos nuevos orbitales que se van a llamar orbitales híbridos SP. ¿Por qué SP? Porque corresponde a la mezcla de un S y un P. Entonces, como todo híbrido va a tener características de ambos, entonces va a tener una energía que va a ser, digámoslo así, como un promedio de las energías de los orbitales que se mezclan y una geometría también similar, pero va a ser igual. Cada uno, entonces, ahorita vamos a ubicar un electrón allí, en cada uno de ellos, entonces voy a tener, en este caso, mis dos electrones, cada uno en un orbital, y ahorita sí, en lo que es un orbital híbrido, y ahorita sí, el berilio tendría, ¿sí?, los dos orbitales, cada uno con un electrón, que es lo que necesitamos para formar nuestro enlace. Y aquí tendríamos el cloro, entonces con su orbital P, ¿cierto? Aquí tendríamos el otro cloro con su orbital P, y esto nos daría explicación, ¿cierto?, a la molécula de berilio, de cloruro de berilio, perdón. Ahora, fíjense que si nos vamos a otra de las moléculas que trabajamos, vámonos a la molécula de tricloruro de boro, entonces llegamos a una situación como esta. Recordemos la estructura de Lewis, ¿sí? Allí no voy a colocar pues los pares electrónicos. Entonces miremos la configuración electrónica del boro. Miren, experimentalmente se sabe que la molécula es trigonal plana, ángulos de 120 grados y todos los enlaces son iguales. Ahora, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces para el boro, en su último nivel, 2s, 2p, el boro tiene 3 electrones. Entonces, fíjense, necesitamos por cada enlace un electrón para el boro, ¿sí? O sea que lo tenemos 3 electrones, pero necesito que estén en 3 orbitales diferentes, cada uno en su orbital. Podríamos, nuevamente, estimular este átomo, hacer que este electrón pase acá a un estado excitado, ¿sí? Eso también se llama promocionar ese electrón, pero miren que tendríamos 2 enlaces con orbitales P y un enlace con un orbital S. Eso no nos daría enlaces equivalentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Habría que aplicar la misma regla anterior, es combinar el S con estos 2P, hacer una mezcla y obtener 3 orbitales híbridos que se van a denominar sp2, porque es la combinación de un S con 2P, cada uno con un electrón, ¿sí? Y esos estarían dirigidos entonces hacia, o con ángulos de 120 grados entre ellos, y estarían interaccionando con los cloros. Y tendríamos entonces la explicación para el enlace en la molécula de tricloruro de boro. Pasemos a la presentación para que veamos esto un poquito más claro. Entonces, aquí tenemos el caso del berilio, que lo habíamos mencionado, ¿cierto? Donde teníamos que hacer los orbitales híbridos. Aquí sí se ve claramente la forma. Esos lobulitos pequeños corresponden a densidades, a función negativa. El grande es el que corresponde a la parte positiva, a la simetría positiva, y por lo general es la que se dibuja. La otra, en términos generales, no cuenta mucho, pero cuando uno va a fondo en cierto tipo de reacciones hay que tenerla en cuenta. Digamos que aquí se desprecia, pero hay que tener en cuenta que allí está, ¿sí? Que no es útil, no es muy útil en la mayoría de los casos, y sobre todo desde este punto de vista, digámoslo así, cualitativo. Entonces, finalmente tenemos el enlace, tenemos la molécula con los orbitales híbridos, como se los mostré en el tablero,
Y tendríamos allí que es una molécula, a pesar de ser polar, miren que es muy polar porque los cloros son muy electronegativos en comparación del berilio, tenemos una concentración de carga negativa sobre los cloros y muy positivo el berilio. Sin embargo, como es una molécula lineal, esos dipolos se cancelan, recordémoslo, entonces el momento dipolar neto es 0 y esa molécula es no polar. Aquí tenemos el caso que mencionábamos, ¿sí? Para el caso, bueno, en este caso es con flúor, pero es equivalente, trifluoruro de boro, ángulos de 120 grados, tenemos que usar entonces orbitales híbridos para poder explicar que se forman 3 enlaces iguales y finalmente entonces tendríamos nuestra molécula, ¿sí? Donde esos lóbulos de esos orbitales híbridos pues van a apuntar a 120 grados entre ellos para poder formar, ¿cierto?, nuestra molécula. Y allí tenemos nuevamente que es una molécula que tiene enlaces polares, ¿sí? Enlaces covalentes polares porque hay una diferencia grande de electronegatividad. Aquí podemos observar que es 2, bastante alta, ¿sí? Miren que sin embargo no es iónica, ¿cierto? Siendo tan alta no es un enlace iónico, pero es un enlace covalente muy polar, digamos que está al extremo. Pero como es una molécula tan simétrica, si uno hiciera la sumatoria de esos momentos dipolares, pues esto se va a cancelar al final. Entonces con esto podemos ver cómo comenzamos a tener una teoría mucho más elaborada sobre el enlace químico, ¿sí? Y nos ayuda a tener una visión más clara de cómo es el enlace en las moléculas, incluso, ¿cierto?, de su geometría y de cómo está distribuida esa carga, que va a ser importante para la reactividad química. En nuestra próxima clase entonces vamos a continuar con más moléculas para que tengamos, digamos, la visión completa de las moléculas que son más relevantes para la química, por lo menos la química más usual, normal que trabajamos o con la cual interaccionamos en la vida diaria. Muchas gracias.